Errores psicológicos que están minando tu éxito. Bienvenido a Errores psicológicos que están minando tu éxito, un viaje profundo hacia el entendimiento de las trampas mentales que nos detienen en nuestro camino hacia la grandeza personal y profesional. En este libro, exploraremos los errores psicológicos más comunes que afectan nuestras decisiones, nuestro bienestar y nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. A través de esta obra, descubrirás cómo identificar y superar estos obstáculos invisibles, para que puedas liberarte de las ataduras mentales que frenan tu progreso. Si este contenido te resuena, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Audiomentores, un espacio dedicado a transformar vidas a través del conocimiento, el entendimiento y la superación personal. Si deseas apoyar el canal y continuar este viaje juntos, suscríbete, comparte y déjanos saber tu experiencia. Tu éxito comienza aquí. Capítulo 1. El miedo al fracaso, la sombra que paraliza tus sueños. El miedo al fracaso es una de las emociones más insidiosas que puede anidar en nuestra mente. No es simplemente un temor, es una sombra constante que acecha cada uno de nuestros pasos hacia el éxito. Desde lo más profundo de nuestra psique, nos susurra que no somos suficientes, que no somos capaces, que el costo de intentar es demasiado alto. Y, aunque este miedo es tan antiguo como el ser humano, sigue siendo uno de los mayores obstáculos en nuestro camino hacia la realización personal. Este miedo, aunque natural, tiene un poder que a menudo subestimamos. En su forma más insidiosa, nos lleva a evitar tomar decisiones importantes, a aplazar proyectos que podrían cambiar nuestras vidas y a quedarnos en el refugio de lo conocido, donde la seguridad, aunque ilusoria, nos da una falsa sensación de control. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar una oportunidad por el temor a equivocarnos, a no cumplir con las expectativas que otros, o incluso nosotros mismos, hemos puesto sobre nuestras espaldas? Pero lo que realmente nos está haciendo daño no es el fracaso en sí mismo, sino el miedo irracional que lo acompaña. Para comprender cómo el miedo al fracaso nos limita, es importante empezar por entender que el fracaso no es el enemigo. El verdadero enemigo es nuestra interpretación del fracaso. Hemos sido educados en una cultura que exalta el éxito y demoniza el error, sin entender que el fracaso es simplemente una parte natural del proceso de aprendizaje. Cada vez que fracasamos, aprendemos, crecemos y nos acercamos más a nuestro objetivo. Pero el miedo nos engaña y nos dice que una caída es sinónimo de incapacidad. Nos convence de que, si no somos perfectos desde el principio, entonces no valemos la pena. En muchos casos, este miedo al fracaso no se trata solo de un temor a perder algo tangible, sino que está vinculado a una profunda inseguridad emocional. Nos duele el pensamiento de que no somos lo suficientemente buenos, que nuestras capacidades no son suficientes para alcanzar nuestros sueños. Y, por supuesto, este miedo se alimenta de la crítica, ya sea externa o interna. La voz crítica que resuena en nuestra cabeza nos recuerda continuamente nuestras debilidades y nos convence de que cualquier intento será un desastre inevitable. Pero lo cierto es que, mientras sigamos evitando el fracaso, nunca alcanzaremos el éxito genuino. La paradoja está en que el miedo al fracaso es lo que más nos aleja de nuestros logros. Entonces, ¿cómo podemos romper con esta cadena de pensamientos que nos mantiene inmóviles? El primer paso es cambiar nuestra relación con el fracaso. En lugar de verlo como una señal de que somos inadecuados, necesitamos aprender a verlo como una oportunidad. Cada fracaso es una lección que nos acerca más a nuestro objetivo. De hecho, muchas de las personas más exitosas en la historia son aquellas que han fracasado una y otra vez, pero han sabido levantarse, aprender de sus errores y continuar. El fracaso no es una maldición, sino una escuela de vida. Es en las caídas donde realmente aprendemos a levantarnos con más fuerza. El siguiente paso es reconocer que el miedo al fracaso no desaparece de inmediato, pero podemos aprender a enfrentarlo. No debemos esperar a que desaparezca por completo para actuar, porque mientras más lo evitemos, más fuerte se volverá. Debemos reconocer su presencia y, en lugar de huir, tomar acción de todos modos. Si esperamos a sentirnos 100% seguros, nunca comenzaremos. La clave está en la valentía, en la acción a pesar del miedo, en abrazar la incertidumbre. Finalmente, es crucial entender que no estamos solos en este camino. Todos, en algún momento, sentimos el miedo al fracaso. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan es la capacidad de actuar a pesar de ese miedo. El éxito no es la ausencia de miedo, sino la habilidad de continuar a pesar de él.
Así que, la próxima vez que sientas esa sombra acechando tu mente, recuerda, el miedo no tiene el control, tú sí. Y cada paso que des, incluso con miedo, te llevará más cerca de lo que realmente deseas lograr. Es hora de soltar el miedo al fracaso y abrazar la aventura de vivir plenamente, con todos sus altibajos, porque es en esos momentos donde encontramos nuestra verdadera fuerza y capacidad de transformar nuestros sueños en realidad. Capítulo 2. La procrastinación, el asesino lento de tus metas. La procrastinación es un enemigo silencioso, un asesino lento de nuestros sueños, que se presenta en el momento más inesperado, deslizándose sutilmente en nuestra mente. Es esa voz interior que nos dice, lo haré mañana, no es tan urgente, o tengo tiempo. Al principio, parece inofensiva, hasta que, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que hemos desperdiciado horas, días, meses, e incluso años, esperando a sentirnos listos para actuar. La procrastinación no es simplemente un problema de gestión del tiempo, es un reflejo de nuestra relación con el éxito, con el esfuerzo y, sobre todo, con el miedo. Muchas veces, postergamos una tarea importante no por falta de tiempo, sino por la ansiedad que genera el pensamiento de que no lo haremos bien, de que no somos capaces, de que el resultado no estará a la altura de nuestras expectativas. La procrastinación se alimenta de la parálisis que nos genera el perfeccionismo, esa creencia errónea de que todo debe ser perfecto desde el primer intento. En lugar de comenzar a hacer, nos quedamos atrapados en un ciclo de indecisión, alimentado por el miedo al fracaso y la incertidumbre del futuro. Este hábito de posponer constantemente las cosas puede parecer inofensivo en un principio, pero con el tiempo sus efectos acumulativos son devastadores. Nos aleja cada vez más de nuestras metas, y el tiempo que dejamos escapar nunca vuelve. Nos llenamos de remordimientos, frustración y culpa por no haber actuado cuando debíamos, lo que genera un círculo vicioso que nos hunde aún más en la procrastinación. Es un ciclo del que es difícil salir, pero no imposible. Para romper este ciclo, es fundamental entender que la procrastinación no es un simple problema de falta de disciplina. Está íntimamente ligada a nuestra psicología, a cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestras creencias sobre el éxito y el fracaso. La procrastinación nos dice que no estamos listos, que necesitamos más tiempo, que podemos posponerlo hasta sentirnos mejor. Pero en realidad, el mejor momento para empezar siempre es ahora, incluso si las condiciones no son perfectas, incluso si el miedo al fracaso sigue presente. Una forma de abordar la procrastinación es dividir las tareas grandes y abrumadoras en pequeñas acciones manejables. A menudo, el solo pensamiento de enfrentarse a una tarea enorme nos paraliza. Pero cuando la desglosamos en pasos más pequeños, comenzamos a ver que no es tan difícil como parecía en un principio. En lugar de pensar en todo lo que necesitamos hacer, podemos centrarnos en el siguiente pequeño paso, lo que nos ayuda a empezar sin sentirnos abrumados. Además, es importante practicar la autocompasión. La procrastinación a menudo está acompañada de un diálogo interno crítico, donde nos decimos a nosotros mismos que somos perezosos o que no estamos haciendo lo suficiente. Este tipo de autocrítica solo alimenta el ciclo negativo. En lugar de castigarnos, debemos aprender a ser amables con nosotros mismos, entender que todos tenemos momentos de debilidad y que lo importante es retomar el camino sin castigarnos. Otra estrategia eficaz es cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo. En lugar de ver el trabajo pendiente como algo desagradable o una obligación, podemos tratar de verlo como una oportunidad de crecimiento personal. Al recontextualizar las tareas, les damos un nuevo significado y comenzamos a sentirnos más motivados para enfrentarlas. Cada tarea completada, por más pequeña que sea, se convierte en un paso hacia el éxito, y eso nos impulsa a seguir adelante. En última instancia, la procrastinación es un reflejo de la lucha interna entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido. Pero, al comprender sus raíces y al poner en práctica estrategias para contrarrestarla, podemos comenzar a superar la parálisis y tomar el control de nuestro tiempo y nuestras acciones. La clave es entender que cada pequeño paso que demos nos acerca un poco más a la realización de nuestras metas, y que el momento para actuar es siempre el presente. Romper con la procrastinación no es fácil, pero cada vez que elijas la acción sobre la espera, estarás construyendo una vida más llena de logros, crecimiento y lo más importante, progreso. Capítulo 3. La autocrítica destructiva. El enemigo interno que te frena. La autocrítica es una de las formas más poderosas de sabotaje personal. Todos hemos experimentado en algún momento esa voz interna que nos juzga con dureza,
que nos recuerda nuestras imperfecciones, que señala nuestros fracasos pasados y nos dice que no somos lo suficientemente buenos. Esta voz puede ser implacable, susurrándonos constantemente que no merecemos el éxito o que no estamos capacitados para lograr lo que deseamos. A medida que esta autocrítica se instala en nuestra mente, comienza a minar nuestra confianza, a erosionar nuestra autoestima y a limitarnos en la toma de decisiones. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que la autocrítica destructiva no es solo una consecuencia de nuestra inseguridad, sino también una forma de autodefinirnos a través del fracaso. Nos creemos que, si somos extremadamente duros con nosotros mismos, lograremos mejorar, pero lo que realmente estamos haciendo es alimentando una narrativa negativa que nos impide avanzar. En lugar de motivarnos a mejorar, la autocrítica destructiva nos paraliza, nos convence de que nunca seremos suficientes y nos aleja de nuestros objetivos. El problema con esta forma de autocrítica es que no está orientada a la mejora, sino a la condena. En lugar de cuestionar nuestras acciones de manera constructiva, nos culpamos a nosotros mismos por las circunstancias que no podemos controlar o por decisiones que ya hemos tomado. Cada error se convierte en una sentencia de fracaso, y cada error futuro es temido con mayor intensidad. Este ciclo de autocrítica negativa nos priva de la capacidad de ver el panorama más amplio, de aprender de nuestros fallos y lo peor de todo, nos convence de que no hay un camino hacia el cambio. Es importante entender que no todo tipo de autocrítica es negativa. La autocrítica puede ser útil cuando está dirigida hacia el crecimiento, cuando nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones y nos impulsa a mejorar. Sin embargo, la autocrítica destructiva es diferente. Su propósito es debilitarnos, no fortalecernos. Nos hunde en una espiral de pensamientos negativos que refuerzan la creencia de que nunca seremos lo que aspiramos a ser. Esta forma de autocrítica puede manifestarse de muchas maneras. La duda constante, el sentimiento de insuficiencia, la negativa a aceptar cumplidos o logros, o incluso el miedo de intentar algo nuevo por la idea de no ser capaces. La solución para contrarrestar la autocrítica destructiva no es simplemente ignorarla, sino aprender a cambiar el enfoque de nuestra autoevaluación. La autocompasión es la clave. En lugar de juzgarte con dureza por cada error, trata de ser amable contigo mismo. Reconoce que el fracaso es una parte inevitable del proceso de crecimiento, que errar no significa que seas incapaz, sino que estás aprendiendo. Ser autocompasivo no significa justificar comportamientos negativos o dejar de mejorar, sino entender que somos humanos, que todos cometemos errores y que esos errores son lecciones para avanzar. Un ejercicio poderoso es escribir nuestras autocríticas más duras y luego escribir una respuesta más compasiva. Por ejemplo, si te dices a ti mismo no soy lo suficientemente bueno para lograrlo, puedes responder, estoy haciendo lo mejor que puedo, y cada paso que doy me acerca más a mis metas. Este simple cambio de perspectiva puede transformar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, liberándonos de la parálisis que la autocrítica destructiva nos impone. También es esencial reconocer cuando la autocrítica se convierte en un obstáculo real para el éxito. Si te encuentras evitando oportunidades, retrasando proyectos importantes o constantemente sintiéndote incapaz de alcanzar tus metas, es un indicio claro de que la autocrítica negativa ha tomado el control. En estos momentos, es crucial recordar que somos nuestros propios aliados, no nuestros enemigos. En lugar de castigarnos por no ser perfectos, debemos celebrar nuestros avances, por pequeños que sean, y entender que la perfección no es el objetivo, sino el progreso. Por último, para combatir la autocrítica destructiva, necesitamos rodearnos de un entorno que nos apoye y nos aliente. Las personas que nos rodean tienen un gran impacto en nuestra autoimagen. Si estamos constantemente rodeados de personas que nos critican o que nos imponen sus expectativas, esto alimentará nuestra autocrítica. En cambio, rodearse de personas que nos apoyan, que nos levantan en lugar de derribarnos, puede ser fundamental para construir una mentalidad más positiva y autocompasiva. En conclusión, la autocrítica destructiva no solo nos frena, sino que nos priva de la posibilidad de crecer, de aprender y de mejorar. Es importante reconocer sus señales y aprender a gestionarla de manera saludable. Al practicar la autocompasión, reflexionar sobre nuestras acciones de manera constructiva y rodearnos de apoyo positivo, podemos liberarnos de este enemigo interno y avanzar con mayor confianza hacia nuestras metas. Capítulo 4. El síndrome del impostor. Creer que no mereces lo que has logrado. Uno de los errores psicológicos más comunes, pero profundamente destructivos, es el síndrome del impostor.
Este fenómeno se caracteriza por la sensación persistente de que no mereces tus logros, que en algún momento los demás descubrirán que no eres tan competente como aparentas. A pesar de evidencias claras de éxito y habilidades, las personas que sufren de este síndrome creen que han tenido suerte, que han engañado a los demás o que, de alguna manera, están ocupando un lugar que no les corresponde. Esta sensación de ser un impostor crea una constante tensión interna, que no solo afecta la autoestima, sino que también limita el crecimiento personal y profesional. El síndrome del impostor es particularmente insidioso porque no se trata de una falsa modestia o de una humildad exagerada. Las personas que lo experimentan no tienen una percepción realista de sus capacidades, sino que sienten que, si no están constantemente demostrando su valía, su verdadera incompetencia será descubierta. Este tipo de pensamiento se vuelve un obstáculo muy difícil de superar, ya que está tan profundamente arraigado en el individuo que ni siquiera se cuestiona su validez. Por fuera, las personas pueden ser exitosas, confiadas y admiradas, pero por dentro, sienten que están jugando un juego peligroso que en cualquier momento podría hacerles perder todo lo que han construido. Una de las razones por las cuales el síndrome del impostor es tan dañino es porque se alimenta de la comparación constante. Las personas que padecen este síndrome tienden a compararse con los demás, especialmente con aquellos que consideran más exitosos o competentes. A medida que ven las cualidades que otros tienen y que ellos mismos perciben como ausentes en su propio ser, comienzan a sentirse inferiores, no solo ante los demás, sino también frente a ellos mismos. Cada logro que alcanzan se interpreta como un resultado de la suerte o de circunstancias externas, más que como el reflejo de sus propias habilidades y esfuerzo. Este pensamiento no solo provoca ansiedad, sino que también genera un miedo constante de ser descubiertos. Las personas con síndrome del impostor temen que alguien los observe con más atención y descubra que no son tan brillantes o capaces como aparentan. Este miedo puede llevar a un ciclo de sobretrabajo, ya que intentan compensar su falta de confianza con más esfuerzo y dedicación. Sin embargo, esto solo perpetúa la sensación de insuficiencia, ya que nunca logran sentirse realmente satisfechos con sus logros. Este fenómeno no es exclusivo de personas con bajos niveles de autoestima, sino que puede afectar incluso a aquellos que han alcanzado altos niveles de éxito en sus carreras o vidas personales. De hecho, el síndrome del impostor es común en individuos altamente competentes, como académicos, artistas, emprendedores y líderes, quienes a menudo se ven atrapados en el dilema de que, si han alcanzado el éxito, es porque han engañado a otros o simplemente han tenido suerte. Este fenómeno se vuelve aún más problemático en un mundo donde las redes sociales nos exponen constantemente a las vidas aparentemente perfectas de los demás. La comparación con las versiones idealizadas de otras personas puede intensificar la creencia de que nunca se es lo suficientemente bueno. Superar el síndrome del impostor requiere un cambio profundo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo valoramos nuestros logros. El primer paso es reconocer que este síndrome no es un reflejo de la realidad. La sensación de ser un impostor no se basa en hechos, sino en creencias distorsionadas que tenemos sobre nosotros mismos. Es fundamental entender que los errores, los fracasos y las imperfecciones no son indicios de incompetencia, sino parte del proceso natural de aprender y crecer. Nadie es perfecto, y todos estamos en constante evolución. Una de las formas más efectivas de combatir el síndrome del impostor es llevar un registro de nuestros logros y reflexionar sobre ellos de manera objetiva. Al escribir nuestras metas alcanzadas, las tareas completadas y los éxitos obtenidos, comenzamos a ver que, lejos de haber tenido suerte, nuestros logros son el resultado de nuestro esfuerzo, habilidades y perseverancia. Este ejercicio de autorreconocimiento nos permite tomar conciencia de nuestra capacidad real y de cómo hemos trabajado para llegar donde estamos. Otra estrategia poderosa es el establecimiento de metas realistas y alcanzables. A menudo, las personas con síndrome del impostor tienen expectativas poco realistas sobre sí mismas, lo que les lleva a sentir que nunca son lo suficientemente buenas. Establecer objetivos alcanzables y celebrar los pequeños logros en el camino puede ayudar a construir una confianza sólida en uno mismo, que no dependa de la perfección, sino del progreso constante. Es igualmente importante rodearse de personas que nos apoyen y que nos ayuden a ver nuestras fortalezas. A menudo, quienes padecen el síndrome del impostor tienden a minimizar sus propios logros, mientras que los demás los reconocen y los valoran. Buscar retroalimentación positiva de personas de confianza puede servir como un recordatorio de que nuestros logros son legítimos y merecidos. Por último,
El síndrome del impostor puede mitigarse si aprendemos a aceptar el fracaso como parte del proceso de crecimiento. En lugar de temer a los errores y a la posibilidad de ser descubiertos, debemos ver el fracaso como una oportunidad para aprender, para mejorar y para demostrar nuestra resiliencia. Cada error, cada tropiezo, es una lección que nos acerca más a la maestría en cualquier área de la vida. No podemos esperar que todo salga perfecto, pero sí podemos esperar que, al final, cada paso nos acerque más a nuestra versión más completa de nosotros mismos. En conclusión, el síndrome del impostor es un error psicológico profundo que nos priva de disfrutar nuestros logros y de sentirnos merecedores de lo que hemos alcanzado. Superarlo requiere un cambio en nuestra mentalidad, un enfoque hacia la autocompasión y un reconocimiento honesto de nuestras capacidades. Si aprendemos a valorar nuestras experiencias, a celebrar nuestras victorias y a aceptar nuestras imperfecciones, podremos liberarnos de las cadenas del síndrome del impostor y vivir una vida más plena, confiada y libre de la constante ansiedad de ser descubiertos. La verdadera libertad está en reconocer que somos suficientes tal y como somos, y que nuestros logros son fruto de nuestra dedicación, talento y esfuerzo. Capítulo 5. El miedo al fracaso, el obstáculo invisible que paraliza tu progreso. El miedo al fracaso es una de las emociones más poderosas, y a menudo, más destructivas que pueden afectar nuestra capacidad de alcanzar el éxito. Esta emoción, que está profundamente arraigada en nuestra psicología, nos empuja a evitar situaciones donde podríamos experimentar pérdidas, desilusiones o el dolor de no alcanzar nuestras expectativas. Sin embargo, lo que no solemos comprender es que el miedo al fracaso no solo nos impide avanzar, sino que también nos priva de las oportunidades de crecimiento personal y profesional. En sus formas más sutiles, el miedo al fracaso puede tomar la forma de procrastinación, indecisión o la constante necesidad de perfección antes de dar un paso adelante. El miedo actúa como un muro invisible que se erige entre nosotros y nuestras metas. Nos dice que no estamos lo suficientemente preparados, que lo que intentamos hacer es demasiado difícil o que simplemente no vale la pena correr el riesgo. Esta voz interior, que constantemente nos alerta sobre las posibles consecuencias negativas de nuestras acciones, puede ser paralizante. Es importante entender que el miedo al fracaso no es una emoción que simplemente desaparezca por sí sola. De hecho, en muchos casos, el miedo al fracaso se convierte en una fuerza tan dominante que nos lleva a evitar incluso los intentos más sencillos de avanzar hacia nuestras metas. En lugar de ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, lo percibimos como una amenaza directa a nuestra identidad y autoestima. Nos convencemos de que si fallamos, no solo habremos perdido una oportunidad, sino que habremos perdido nuestra valía personal. Sin embargo, al mirar más de cerca, descubrimos que el fracaso es una parte integral del proceso de aprendizaje y éxito. La vida está llena de incertidumbres, y no podemos predecir ni controlar todos los resultados de nuestras acciones. Pero si evitamos actuar por miedo a fracasar, nunca podremos descubrir lo que somos capaces de lograr. Cada vez que dejamos que el miedo al fracaso decida por nosotros, renunciamos a la posibilidad de aprender algo nuevo, de probar una nueva habilidad o de dar un paso más hacia la realización de nuestros sueños. Una de las formas más eficaces de superar este miedo es cambiar nuestra relación con el fracaso. En lugar de verlo como algo negativo, debemos aprender a verlo como una herramienta esencial en nuestro camino hacia el éxito. El fracaso nos ofrece lecciones valiosas, que nos permiten ajustar nuestra estrategia, aprender de nuestros errores y prepararnos mejor para el futuro. Las personas más exitosas no son aquellas que nunca han fallado, sino las que han fracasado repetidamente y han sabido levantarse después de cada caída. Es fundamental también reconocer que el miedo al fracaso a menudo se basa en una percepción errónea de lo que significa fracasar. En nuestra sociedad, el fracaso a menudo se ve como una señal de debilidad, incompetencia o falta de valor. Pero, en realidad, el fracaso es simplemente una parte del proceso natural de alcanzar el éxito. Si observamos a los grandes innovadores, emprendedores o artistas de la historia, veremos que todos ellos enfrentaron fracasos en el camino, pero nunca dejaron que esos fracasos definieran su destino. Más bien, aprendieron de ellos, adaptaron sus enfoques y siguieron adelante con renovada determinación. Un ejercicio poderoso para superar el miedo al fracaso es reestructurar nuestros pensamientos en torno a él. En lugar de decirnos a nosotros mismos si fracaso, todo estará perdido, podemos cambiar nuestra narrativa a algo como si fracaso, aprenderé algo valioso que me ayudará a tener éxito en el futuro.
Este simple cambio de perspectiva puede disminuir el poder que el miedo tiene sobre nosotros y permitirnos tomar decisiones con más confianza y valentía. Además, es importante recordar que el fracaso no es una medida de nuestra valía personal. El éxito no está reservado solo para aquellos que nunca fallan, sino para aquellos que se atreven a intentarlo, que están dispuestos a enfrentar sus miedos y que aprenden a perseverar a pesar de las dificultades. Cada fracaso nos acerca más a la versión de nosotros mismos que hemos soñado ser, porque nos obliga a reflexionar, adaptarnos y crecer. Otra forma de enfrentar el miedo al fracaso es dividir nuestros grandes objetivos en pasos más pequeños y alcanzables. La idea de fracasar en algo monumental puede ser aterradora, pero si desglosamos esa meta en tareas más manejables, el miedo se reduce considerablemente. Al lograr cada uno de estos pequeños pasos, ganamos confianza y nos damos cuenta de que el fracaso no es tan aterrador como pensábamos. Cada avance, por pequeño que sea, es un testimonio de nuestra capacidad para avanzar a pesar del miedo. En conclusión, el miedo al fracaso es una barrera psicológica que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Si no aprendemos a enfrentarlo, limitamos nuestras oportunidades de crecimiento y nos alejamos de las metas que deseamos lograr. Cambiar nuestra relación con el fracaso, verlo como una oportunidad de aprendizaje en lugar de una amenaza, y tomar pequeños pasos hacia nuestras metas, son estrategias clave para superar este miedo. Recuerda que, en la vida, el verdadero fracaso no es caer, sino negarse a levantarse después de cada tropiezo. Capítulo 6. La necesidad de validación externa. ¿Cómo renunciar a la aprobación ajena? La búsqueda constante de la validación externa es un error psicológico que limita nuestra libertad emocional y mental. Vivimos en una sociedad profundamente influenciada por la opinión de los demás, donde los juicios ajenos pueden determinar, a veces, nuestras decisiones, nuestra autoestima e incluso nuestra percepción de éxito. Nos vemos atrapados en una necesidad constante de ser aprobados, aceptados y reconocidos, sin darnos cuenta de que esta dependencia de la validación externa puede socavar nuestra autonomía y felicidad. La validación externa se manifiesta de muchas formas. Puede ser la necesidad de que los demás reconozcan nuestros logros, que aprueben nuestras decisiones o que afirmen nuestras cualidades. En la era de las redes sociales, esta necesidad se ha amplificado, convirtiéndose en un ciclo constante de likes, comentarios y seguimiento, donde nuestra autoestima a menudo depende de la reacción de los demás a nuestra presencia virtual. Nos convertimos en esclavos de esa aprobación, creyendo que, si no somos validados por otros, no somos suficientes. Lo más problemático de esta necesidad de validación es que nos desconecta de nuestra verdadera esencia. Al depender de la opinión ajena para sentirnos valiosos, perdemos el contacto con nuestra autenticidad y nos convertimos en versiones de nosotros mismos que son aceptadas por otros, pero que no reflejan nuestras creencias, deseos y aspiraciones más profundas. Este error psicológico nos lleva a la constante sensación de vacío, porque por mucho que busquemos la aprobación de los demás, nunca estamos completamente satisfechos. Siempre habrá una nueva fuente de validación que parece más importante o más relevante que la anterior. Además, la validación externa nos hace vulnerables a la manipulación emocional de quienes nos rodean. Las personas que entienden nuestra necesidad de ser validados pueden, en muchos casos, utilizar esta vulnerabilidad para su propio beneficio. Esto puede llevar a relaciones tóxicas, donde nos vemos obligados a actuar de una manera que no es fiel a nosotros mismos solo para obtener la aprobación de alguien más. En lugar de tener relaciones basadas en el respeto mutuo, nos vemos atrapados en dinámicas de poder donde nuestra felicidad depende de lo que otros piensen de nosotros. El verdadero problema con la validación externa es que nunca es suficiente. A medida que alcanzamos una nueva meta o logramos un reconocimiento, rápidamente nos encontramos buscando el siguiente elogio o la siguiente validación. Este ciclo interminable de búsqueda nos deja vacíos, porque en lugar de encontrar satisfacción en nuestros logros personales, buscamos la confirmación de los demás para sentirnos completos. La validación externa se convierte en una fuente inagotable de insatisfacción. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esta necesidad de validación externa y encontrar la paz interna? El primer paso es aprender a valorarnos a nosotros mismos sin depender de lo que los demás piensen. Este proceso de autovaloración comienza con la aceptación de nuestra humanidad, de nuestras imperfecciones y de nuestras limitaciones. En lugar de buscar la perfección o la aprobación de los demás, debemos reconocer nuestra valía por el simple hecho de ser quienes somos, con nuestras virtudes y defectos.
La autovaloración no se trata de pensar que somos mejores que los demás, sino de aceptar que somos suficientes tal como somos. Un ejercicio clave en este proceso es el autocuidado y la autoafirmación. A menudo, las personas que buscan la validación externa se olvidan de cuidar de sí mismas, de nutrir su bienestar emocional y de practicar la autocompasión. Tómate el tiempo cada día para reconocer tus logros, por pequeños que sean, y para reafirmar tu valor personal sin necesidad de que otros lo reconozcan. Este acto de cuidado y amor propio refuerza nuestra confianza y nos ayuda a establecer una relación más saludable con nosotros mismos. Otra forma de liberarse de la validación externa es aprender a poner límites saludables. Esto implica decir no cuando algo o alguien nos pide que actuemos de manera que va en contra de nuestros valores y deseos. Cuando estamos dispuestos a defender nuestra autenticidad y a rechazar las expectativas externas que no resuenan con nosotros, comenzamos a ganar autonomía emocional. Esto también nos permite construir relaciones más genuinas, donde nos sentimos aceptados por lo que somos y no por lo que otros esperan que seamos. Es igualmente importante tener en cuenta que la validación interna es mucho más poderosa y duradera que la validación externa. La validación interna proviene de la satisfacción personal de saber que hemos dado lo mejor de nosotros mismos, que hemos trabajado por nuestras metas y que hemos sido fieles a nuestros valores. Esta validación es mucho más estable, ya que no depende de las fluctuaciones de la opinión de los demás. Cuando somos capaces de validarnos internamente, nuestra autoestima se vuelve más sólida y resistente a las críticas externas. Superar la necesidad de validación externa no significa que debamos dejar de buscar apoyo o reconocimiento de las personas importantes en nuestra vida. Las relaciones humanas son fundamentales, y el apoyo mutuo es necesario para nuestro bienestar. Sin embargo, lo que debemos evitar es depender exclusivamente de esa validación para sentirnos valiosos. La verdadera libertad emocional viene cuando aprendemos a ser suficientes para nosotros mismos, a valorarnos por lo que somos y a actuar en alineación con nuestras creencias, sin importar las expectativas externas. En resumen, la necesidad de validación externa es un error psicológico que nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción, comparación y dependencia emocional. Liberarse de esta necesidad requiere un cambio de perspectiva, un enfoque hacia la autovaloración y la autenticidad, y la construcción de una relación más saludable con nosotros mismos. Cuando aprendemos a validarnos internamente y a poner límites a las expectativas externas, experimentamos una paz y una confianza que no dependen de la opinión de los demás. La verdadera validación proviene de dentro, y cuando aprendemos a reconocer y aceptar nuestra valía, el mundo exterior ya no tiene el poder de definir quiénes somos. Capítulo 7. La autocrítica destructiva. El sabotaje que viene de dentro. La autocrítica destructiva es un error psicológico profundamente insidioso que se infiltra en nuestra mente y socava nuestra confianza. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa voz interna que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que nuestras acciones son insuficientes o que nuestras decisiones son equivocadas. Sin embargo, cuando esta crítica interna se convierte en una constante, se transforma en un enemigo invisible que sabotea nuestros esfuerzos y nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. La autocrítica destructiva no es simplemente una forma de reconocer nuestros errores o áreas de mejora. Todos necesitamos reflexionar sobre nuestras acciones y aprender de ellas para crecer. El problema surge cuando la autocrítica se vuelve excesiva y negativa, alimentándose de la culpa, la vergüenza y la inseguridad. En lugar de ser una herramienta útil para el aprendizaje, se convierte en un látigo que nos flagela, impidiéndonos avanzar y generando una sensación constante de insuficiencia. Esta autocrítica exagerada puede adoptar diversas formas. En ocasiones, se presenta como pensamientos de no soy lo suficientemente capaz, siempre fallo, o nunca haré nada bien. Estas creencias limitantes pueden llegar a convencernos de que estamos destinados al fracaso, que nuestras aspiraciones son irrealizables o que no merecemos tener éxito. Con el tiempo, esta mentalidad autodestructiva puede llegar a afectar profundamente nuestra autoestima y nuestra motivación. El problema con la autocrítica destructiva es que se alimenta de nuestra propia inseguridad. Cuanto más nos dejamos llevar por estos pensamientos negativos, más difícil se vuelve deshacernos de ellos. Comenzamos a ver el mundo a través de un lente distorsionado, donde todo lo que hacemos parece estar marcado por la imperfección. La autocrítica se convierte en un ciclo vicioso que refuerza nuestras inseguridades y nos aleja de la acción. En lugar de intentarlo, nos paralizamos por el miedo a no ser lo suficientemente buenos.
Además, la autocrítica destructiva a menudo nos lleva a compararnos con los demás. Es fácil caer en la trampa de pensar que otras personas tienen todo bajo control, que son más exitosas, más felices o más competentes que nosotros. Esta comparación constante nos hace sentir inadecuados y aumenta nuestra tendencia a juzgarnos con dureza. Sin embargo, lo que no vemos es que cada persona tiene su propio camino, sus propios desafíos y sus propias luchas internas. Compararnos con los demás solo alimenta nuestra insatisfacción y nos desvía de nuestra propia trayectoria. ¿Cómo podemos romper este ciclo de autocrítica destructiva? El primer paso es tomar conciencia de los pensamientos autocríticos cuando surjan. Muchas veces, estos pensamientos se presentan de manera tan automática que ni siquiera los cuestionamos. Nos los creemos sin pensarlo dos veces, lo que nos lleva a tomar decisiones basadas en el miedo y la inseguridad. La clave está en ser conscientes de esos pensamientos y cuestionarlos. ¿Es realmente cierto que nunca haré nada bien? ¿O simplemente estoy siendo demasiado duro conmigo mismo? Al desafiar estas creencias limitantes, comenzamos a tomar el control de nuestra mente y a desactivar la autocrítica negativa. Una estrategia eficaz para contrarrestar la autocrítica destructiva es practicar la autocompasión. En lugar de castigarnos por nuestros errores, debemos tratarnos con la misma amabilidad y comprensión con la que trataríamos a un amigo cercano. La autocompasión no significa excusar nuestros errores o no aprender de ellos, sino aceptar nuestra humanidad y nuestras imperfecciones sin juzgarnos con dureza. Al hacerlo, podemos liberarnos de la presión de la perfección y permitirnos avanzar con más confianza y resiliencia. Otra forma de reducir la autocrítica destructiva es redirigir nuestra atención hacia nuestros logros y fortalezas. En lugar de centrarnos únicamente en lo que no hemos logrado, debemos reconocer y celebrar lo que hemos alcanzado. Al enfocarnos en nuestras fortalezas y éxitos, por pequeños que sean, comenzamos a construir una base sólida de autoestima que no depende de la perfección, sino de la aceptación y el crecimiento continuo. También es útil recordar que el camino hacia el éxito nunca es lineal. Todos enfrentamos desafíos y retrocesos en el proceso. Los errores y fracasos son inevitables, pero no definen quiénes somos. La clave está en aprender de esos errores y seguir adelante con la determinación de mejorar. Nadie es perfecto, y cada paso hacia adelante, incluso los más pequeños, nos acerca a la persona que queremos llegar a ser. Finalmente, la autocrítica destructiva se combate con la práctica de la gratitud. Cuando estamos atrapados en nuestros propios errores y fallos, a menudo perdemos de vista todo lo que hemos logrado y lo que hemos superado. Al cultivar una actitud de gratitud, comenzamos a ver nuestras vidas desde una perspectiva más equilibrada, reconociendo nuestras victorias, nuestras cualidades positivas y los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo del camino. Esta mentalidad de gratitud nos ayuda a poner en perspectiva nuestras luchas y nos permite avanzar con una mentalidad más optimista y saludable. En conclusión, la autocrítica destructiva es un obstáculo psicológico que puede mantenernos atrapados en un ciclo de inseguridad y parálisis. Aprender a cuestionar nuestros pensamientos negativos, practicar la autocompasión y enfocarnos en nuestros logros y fortalezas son pasos cruciales para liberarnos de esta trampa mental. En lugar de ver nuestros errores como fracasos, debemos aprender a verlos como oportunidades de crecimiento. Al hacerlo, podemos construir una autoestima más sólida y desarrollar la confianza necesaria para avanzar hacia nuestros objetivos sin el peso de la autocrítica que nos frena. Capítulo 8. El miedo al fracaso. ¿Cómo detenerte antes de comenzar? El miedo al fracaso es uno de los mayores frenos psicológicos que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. A menudo, nos encontramos paralizados ante la posibilidad de no alcanzar nuestras metas, de cometer errores o de no cumplir con las expectativas, ya sean propias o ajenas. Este miedo no solo nos impide tomar acción, sino que también nos aleja de nuestras aspiraciones más profundas. Nos hace pensar que, al no intentarlo, podemos evitar la derrota, cuando en realidad, el fracaso es una de las mayores oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Este miedo al fracaso es algo común, pero también es profundamente limitante. Vivimos en una sociedad que celebra el éxito, la perfección y los logros tangibles. Las historias de quienes han alcanzado la cima suelen ser inspiradoras, pero a menudo olvidamos que detrás de cada éxito hay una serie de fracasos y lecciones. Nos han enseñado a temer al error, cuando en realidad el error es la clave para mejorar y avanzar. El problema comienza cuando el miedo al fracaso se convierte en una barrera mental.
En lugar de ver los obstáculos como oportunidades para aprender, los vemos como amenazas. Este cambio en la percepción de los desafíos hace que el miedo al fracaso se internalice, nos paraliza y nos impide actuar. El simple hecho de pensar en la posibilidad de fracasar se convierte en un factor tan intimidante que preferimos quedarnos en la zona de confort, evitando cualquier acción que implique un riesgo. Uno de los aspectos más engañosos del miedo al fracaso es que a menudo se disfraza de otras emociones. A veces lo confundimos con la procrastinación, la ansiedad o incluso con la falta de motivación. Al evitar la acción, creemos que estamos protegiéndonos del dolor del fracaso, pero en realidad, estamos alimentando ese mismo miedo. La procrastinación, por ejemplo, puede ser un mecanismo de defensa para evitar enfrentarnos a la posibilidad de no cumplir con nuestras expectativas. Sin embargo, al procrastinar, en realidad estamos dando rienda suelta a un miedo que solo crece con el tiempo. La raíz de este miedo al fracaso se encuentra en nuestra percepción del fracaso mismo. Muchos de nosotros vemos el fracaso como algo negativo, como una señal de incompetencia o de incapacidad. Esta visión distorsionada nos hace temer las consecuencias de no ser perfectos. Sin embargo, el fracaso no es el enemigo, sino una parte integral del proceso de aprendizaje. Es en los fracasos donde realmente descubrimos nuestras fortalezas, donde nos damos cuenta de lo que no funciona y podemos hacer ajustes. El verdadero fracaso radica en no intentarlo, no aprender de nuestros errores y quedarnos estancados en la comodidad de lo conocido. Para superar el miedo al fracaso, es crucial cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa fracasar. En lugar de verlo como una derrota, debemos aprender a verlo como una experiencia de aprendizaje. Cada intento fallido nos ofrece información valiosa sobre lo que necesitamos mejorar, sobre lo que funciona y lo que no. Las personas exitosas no son aquellas que nunca fracasan, sino aquellas que tienen la capacidad de aprender de sus fracasos y seguir adelante con más sabiduría. Un ejercicio clave para vencer el miedo al fracaso es aprender a desdramatizar la idea del fracaso. A menudo, nuestra mente exagera las consecuencias de un error. Pensamos que el fracaso será el fin del mundo, que perderemos la dignidad o el respeto de los demás. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las consecuencias no son tan graves como las imaginamos. La vida sigue, y siempre hay una oportunidad para levantarse y volver a intentarlo. Cuanto más logremos poner en perspectiva el fracaso, menos poder tendrá sobre nosotros. Es igualmente importante reconocer que el miedo al fracaso está vinculado a la perfección. Creemos que si no hacemos algo de manera perfecta, no lo hacemos bien. Sin embargo, la perfección es una ilusión. Todos cometemos errores, y esos errores no definen nuestra valía. El progreso verdadero radica en la acción, no en la perfección. De hecho, la perfección puede ser una trampa en sí misma, ya que nos mantiene esperando condiciones ideales que nunca llegarán. Al enfocarnos en la acción y el aprendizaje, dejamos de lado la necesidad de ser perfectos y nos permitimos crecer de manera orgánica. Otro paso crucial para superar el miedo al fracaso es rodearnos de personas que nos apoyen y comprendan. Las relaciones humanas tienen un impacto profundo en nuestra capacidad para afrontar el miedo al fracaso. Las personas que nos alientan a seguir adelante, incluso después de un error, nos ayudan a mantener la perspectiva y a recordar que el fracaso no es el final del camino, sino solo una parte del viaje. Buscar apoyo, ya sea en amigos, familiares o mentores, nos da el impulso necesario para seguir intentándolo, a pesar de las dificultades. Por último, es importante tomar acción a pesar del miedo. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero podemos aprender a actuar a pesar de él. Cada vez que damos un paso hacia lo desconocido, desafiamos nuestros miedos y aumentamos nuestra confianza. Al tomar acción, demostramos a nosotros mismos que el fracaso no tiene tanto poder como creemos. Incluso si no logramos lo que esperamos, el solo hecho de intentarlo ya es un logro en sí mismo, porque nos acerca más a la persona que queremos ser. En conclusión, el miedo al fracaso es un obstáculo psicológico que nos impide avanzar y nos mantiene atrapados en la zona de confort. Cambiar nuestra percepción del fracaso, desdramatizar las consecuencias de los errores y tomar acción a pesar del miedo son pasos esenciales para liberarnos de esta limitación. El fracaso no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar como una parte natural del proceso de crecimiento. Solo al enfrentarnos a nuestros miedos y aprender de ellos podremos avanzar hacia nuestras metas y vivir una vida plena y auténtica. Capítulo 9. La necesidad de control. Cuando la rigidez te impide fluir.
El deseo de controlar todo en nuestra vida es una de las trampas más comunes en la mente humana. Todos queremos tener certezas, seguridad y la sensación de que las cosas están bajo nuestro control. Sin embargo, este impulso de querer controlar todo puede ser profundamente limitante. Cuando nuestra necesidad de control se vuelve excesiva, nos volvemos rígidos, tensos, y empezamos a vivir con un miedo constante a lo inesperado o a lo fuera de lugar. Este deseo de tener todo bajo control puede ser un error psicológico que nos impide experimentar la vida plenamente y abrazar sus flujos naturales. La necesidad de control se presenta en muchas formas. Puede ser el deseo de controlar el futuro, la manera en que los demás nos perciben o incluso los resultados de nuestras propias acciones. Nos encontramos atrapados en la idea de que, si podemos prever y gestionar todo, evitaremos el caos, el error o el sufrimiento. Pero esta búsqueda de control total, por paradójico que suene, es lo que en última instancia nos genera más ansiedad. Cuando nos empeñamos en controlar lo incontrolable, nos sentimos impotentes cuando las cosas no salen como esperamos. El problema radica en que vivimos en un mundo inherentemente incierto y cambiante. Nada en la vida es completamente predecible. Aunque intentemos planificar y anticiparnos a cada escenario, el flujo natural de la vida no se ajusta a nuestras expectativas. Es aquí donde el deseo de control se convierte en una trampa. Nos cegamos ante la realidad de que no todo puede ser planificado, ni todo puede ser controlado. Un ejemplo claro de este error psicológico es cuando nos aferramos a expectativas rígidas sobre los resultados. Esperamos que las cosas sucedan de cierta manera, y cuando no se alinean con nuestras expectativas, nos sentimos frustrados, ansiosos o incluso derrotados. Esta rigidez mental puede llevarnos a pensar que solo hay una forma correcta de hacer las cosas y que, si no seguimos ese camino, todo estará mal. Nos convencemos de que el control nos llevará a la felicidad, pero, en realidad, la ausencia de control es a menudo lo que nos permite vivir con mayor libertad y adaptabilidad. El problema con este deseo de control es que se extiende a todas las áreas de nuestra vida, incluso a las personas que nos rodean. A menudo, tratamos de controlar las emociones y comportamientos de los demás, ya sea en nuestras relaciones personales o profesionales. Queremos que las personas piensen, actúen y respondan de la manera que nosotros deseamos. Esto no solo genera tensiones y conflictos, sino que también nos coloca en una posición de constante frustración, porque nadie puede ser controlado por completo, ni siquiera nosotros mismos. Cuando la necesidad de control es excesiva, también nos volvemos menos flexibles. En lugar de aprender a fluir con las circunstancias y adaptarnos a lo que la vida nos trae, nos empeñamos en forzar las cosas para que se ajusten a nuestra visión. Esto puede generar un profundo estrés, ya que nos enfrentamos a la constante sensación de que algo está fuera de lugar si las cosas no siguen el plan que habíamos trazado. En lugar de experimentar la vida con ligereza, nos convertimos en prisioneros de nuestros propios miedos e inseguridades. ¿Cómo podemos liberarnos de esta necesidad de control? El primer paso es aceptar que hay cosas fuera de nuestro alcance. No podemos controlar el futuro, no podemos hacer que las personas actúen de la manera que queremos, y mucho menos podemos evitar el caos inherente a la vida. Aceptar que no tenemos control total sobre todo lo que nos rodea es liberador. Nos permite soltar el peso de la ansiedad y la preocupación constante por los resultados. Un segundo paso importante es aprender a ser más flexibles y adaptables. En lugar de ver los cambios y los imprevistos como amenazas, debemos verlos como oportunidades para crecer, aprender y expandir nuestra perspectiva. La vida no se trata de seguir un camino recto y predecible, sino de navegar por sus altibajos con resiliencia y apertura. Cuando aprendemos a fluir con la corriente, encontramos una paz interna que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. La práctica de la aceptación es clave para soltar la necesidad de control. Esto no significa resignarse a las circunstancias o conformarse con la mediocridad, sino más bien aceptar lo que está fuera de nuestro alcance y centrarnos en lo que podemos cambiar. Si luchamos contra la realidad, solo nos desgastamos en una batalla que no podemos ganar. En lugar de eso, debemos aprender a elegir nuestras batallas y a enfocarnos en lo que realmente importa: nuestro bienestar, nuestra paz interior y nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Es fundamental también empezar a confiar más en nosotros mismos y en la capacidad que tenemos de hacer frente a lo inesperado. Cuando nos enfocamos demasiado en controlar los resultados, olvidamos que somos suficientemente fuertes para manejar lo que la vida nos depara.
Aprender a confiar en nuestra resiliencia nos da la confianza para enfrentar la incertidumbre con mayor tranquilidad. La vida es impredecible, pero tenemos las herramientas internas para adaptarnos y crecer a partir de cada experiencia, incluso las que no teníamos planeadas. Además, la práctica de la gratitud puede ayudarnos a soltar la necesidad de control. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos y en las bendiciones que ya hemos recibido, dejamos de centrarnos tanto en lo que falta o en lo que podría salir mal. La gratitud nos recuerda que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, siempre hay algo valioso en cada momento. En conclusión, la necesidad de control es un error psicológico que nos impide disfrutar de la vida de manera plena. La rigidez mental nos mantiene atrapados en la lucha constante porque todo salga a la perfección, cuando en realidad lo que necesitamos es aprender a fluir con las circunstancias, aceptar la incertidumbre y confiar en nuestra capacidad de adaptarnos. Al soltar el control, descubrimos una libertad profunda y una paz interior que no depende de los resultados, sino de nuestra capacidad de vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Capítulo 10. La trampa del perfeccionismo, la obsesión con lo inalcanzable. El perfeccionismo, esa tendencia a querer que todo sea perfecto y a no aceptar menos que la excelencia, puede parecer una virtud a primera vista. Vivimos en un mundo que nos impulsa constantemente hacia el éxito, la precisión y la perfección. Nos enseñan desde pequeños que solo lo mejor es lo suficientemente bueno, que hay que destacar y sobresalir, que no hay espacio para los errores. La cultura del más es más y el ideal de perfección están tan arraigados en nuestra sociedad que, en ocasiones, ni siquiera somos conscientes de que los estamos siguiendo. Pero, paradójicamente, este impulso por alcanzar la perfección se convierte en una trampa psicológica que puede sabotear nuestras vidas, nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad de ser felices. La trampa del perfeccionismo no es solo la búsqueda de la excelencia, sino la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida, de que todo esté en su lugar y bajo nuestro control. Nos esforzamos al máximo para cumplir con estándares inalcanzables, ya sean propios o impuestos por la sociedad. Esta obsesión por la perfección no solo nos agota, sino que también nos genera una ansiedad constante, ya que nunca llegamos a sentir que hemos alcanzado el nivel perfecto que deseamos. Incluso cuando logramos algo que se acerca a la perfección, la satisfacción dura poco, ya que rápidamente nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún no hemos logrado. En la base del perfeccionismo se encuentra un miedo profundo al fracaso, al rechazo y al juicio ajeno. Nos tememos ser vistos como incompetentes, débiles o incapaces. Creemos que si no somos perfectos, no seremos aceptados, y que nuestras imperfecciones son un reflejo de nuestra falta de valía. Este miedo al juicio de los demás nos lleva a poner una presión extrema sobre nosotros mismos, siempre buscando ser lo mejor, siempre comparándonos con los demás y sintiendo que no somos suficientes. Sin embargo, esta búsqueda implacable de perfección tiene un costo muy alto. La constante ansiedad por alcanzar un ideal inalcanzable nos roba la paz mental, la felicidad y lo peor de todo, nos desconecta de nuestra verdadera esencia. A menudo, las personas perfeccionistas temen que los demás descubran que no son tan perfectos como aparentan. Viven en una constante tensión, tratando de cumplir con expectativas que, en muchos casos, ni siquiera son realistas. Esta fachada de perfección se convierte en una máscara que ocultamos a los demás y, lo que es más importante, a nosotros mismos. Lo paradójico es que, al intentar parecer perfectos ante los demás, nos volvemos cada vez más distantes de quienes somos realmente, y la ansiedad por mantener esa imagen perfecta nos consume por dentro. El perfeccionismo también nos impide disfrutar de los logros, ya que nunca estamos satisfechos con lo que hemos conseguido. Siempre hay algo más por hacer, algo más por mejorar, y en lugar de celebrar nuestros éxitos, nos vemos atrapados en una espiral de insatisfacción continua. Esto no solo afecta a nuestra vida personal, sino que también impacta negativamente en nuestra vida profesional y en nuestras relaciones interpersonales. En el trabajo, por ejemplo, los perfeccionistas a menudo procrastinan porque temen que su esfuerzo no sea lo suficientemente bueno. Se obsesionan con cada detalle, lo que los hace menos productivos y más propensos al agotamiento. En las relaciones, pueden tener expectativas poco realistas de los demás, lo que genera frustración y conflictos innecesarios. Una de las formas más destructivas en que el perfeccionismo afecta nuestras vidas es al hacernos creer que nuestros errores definen nuestra valía como personas. Esta idea está profundamente arraigada en la psicología del perfeccionista. Si cometen un error, sienten que han fracasado como individuos.
Pero lo cierto es que todos cometemos errores. Son inevitables, naturales y forman parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. Sin embargo, para el perfeccionista, el error es visto como una señal de debilidad o de fracaso total. Este temor al error es lo que los paraliza, los detiene antes de que incluso comiencen, ya que prefieren no hacer nada a arriesgarse a no hacerlo perfectamente. El perfeccionismo también está vinculado a la autocrítica severa. Los perfeccionistas son sus propios peores enemigos, ya que sus pensamientos están plagados de juicios duros y exigentes. En lugar de ser amables consigo mismos, se ven constantemente a través de una lente de negatividad, enfocándose únicamente en lo que hicieron mal o lo que podrían haber hecho mejor. Esta autocrítica constante erosiona la autoestima y crea una sensación de insuficiencia crónica. Cuanto más intentan alcanzar la perfección, más se sienten atrapados en su propia insatisfacción. En lugar de buscar la mejora desde un lugar de autoaceptación y compasión, lo hacen desde la culpa y el juicio. Pero, ¿por qué nos aferramos al perfeccionismo a pesar de todo lo que nos cuesta? La respuesta radica en que, de alguna manera, creemos que la perfección nos protegerá. Creemos que, al ser perfectos, evitaremos el dolor, el rechazo y el fracaso. Creemos que ser perfectos nos dará el reconocimiento y la validación que tanto deseamos. Sin embargo, este enfoque nos aleja de la verdadera conexión con los demás y con nosotros mismos. La perfección no es una meta alcanzable, sino una ilusión. Vivir con la expectativa de alcanzarla solo nos lleva a la frustración y a la insatisfacción perpetua. Para liberarnos del perfeccionismo, es esencial cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa ser suficientemente bueno. La clave está en la aceptación de nuestra humanidad, en entender que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos. La perfección no es necesaria para ser digno de amor, respeto o éxito. Todos tenemos nuestras imperfecciones, y son esas imperfecciones las que nos hacen humanos y nos permiten conectar de manera auténtica con los demás. Aceptar que está bien cometer errores y que no tenemos que ser impecables todo el tiempo es el primer paso para liberarnos del peso del perfeccionismo. La autocompasión juega un papel crucial en este proceso. Ser amables con nosotros mismos, tratarnos con la misma gentileza que mostraríamos a un amigo que está pasando por dificultades, es esencial para romper las cadenas del perfeccionismo. En lugar de centrarnos en lo que salió mal, debemos aprender a ver nuestros logros, a reconocer nuestros esfuerzos y a celebrar cada paso que damos hacia el progreso, por pequeño que sea. La vida no es un test de perfección constante, sino un viaje lleno de experiencias, aprendizajes y oportunidades para crecer. Además, es fundamental aprender a soltar las expectativas poco realistas, tanto de nosotros mismos como de los demás. La perfección no es algo que se pueda alcanzar, y no tiene por qué ser el estándar que usemos para medir nuestro éxito. Al abandonar esta expectativa, encontramos un espacio más amplio para la autenticidad, la creatividad y la alegría de vivir sin las presiones de la perfección. Nos damos permiso para ser imperfectos, para experimentar, para fallar y para volver a intentarlo sin sentir que eso nos define como personas. El perfeccionismo es una carga innecesaria que nos aleja de lo que realmente importa en la vida: la conexión genuina, la autenticidad, el disfrute del proceso y el crecimiento personal. A medida que aprendemos a soltar la obsesión por ser perfectos, nos damos permiso para vivir de manera más libre, más plena y, sobre todo, más feliz. La verdadera belleza de la vida radica en su imperfección, en los errores que cometemos, en los desafíos que enfrentamos y en la forma en que nos levantamos una y otra vez. Vivir sin la presión de la perfección es una invitación a abrazar nuestra humanidad y a encontrar la paz en lo que somos. Capítulo 11. El miedo al cambio, la barrera invisible. El miedo al cambio es una de las fuerzas psicológicas más poderosas que pueden detenernos en nuestro camino hacia la evolución personal. Vivimos en un mundo en constante transformación, donde los eventos, las circunstancias y las personas cambian a diario. Sin embargo, cuando se trata de hacer cambios en nuestra propia vida, nos enfrentamos a una resistencia interna que puede ser tan fuerte como cualquier obstáculo físico. Este miedo al cambio, aunque muchas veces no es consciente, se manifiesta en múltiples aspectos de nuestra vida, desde la decisión de cambiar de trabajo, hasta la forma de mejorar nuestras relaciones o hábitos. El miedo al cambio se origina principalmente en nuestra necesidad de seguridad y estabilidad. Como seres humanos, buscamos lo conocido, lo predecible, lo que nos da una sensación de control y de confort. Enfrentarnos a lo desconocido provoca una sensación de vulnerabilidad,
ya que no podemos anticipar lo que sucederá ni cómo nos afectará. Esta incertidumbre puede generar ansiedad, temor al fracaso y, a veces, una parálisis emocional que nos impide tomar acción. Desde pequeños, aprendemos a asociar el cambio con posibles riesgos y consecuencias negativas. Los cambios en el entorno, como una mudanza, un cambio de escuela o de trabajo, suelen estar acompañados de emociones intensas como la inseguridad, la tristeza o el miedo. Con el tiempo, esa asociación entre cambio e incomodidad se internaliza y se convierte en una barrera mental invisible que nos limita. Nos acostumbramos a la idea de que el confort es sinónimo de seguridad, y todo lo que nos saque de esa zona de confort se convierte en una amenaza. Este miedo al cambio también está ligado a nuestra identidad. Nos aferramos a lo que conocemos porque esa es la imagen de nosotros mismos que hemos construido a lo largo de los años. Si cambiamos, si damos un paso hacia lo desconocido, tememos perder quién somos. La idea de reinventarnos, de adoptar nuevas formas de pensar o de comportarnos, puede parecer aterradora. Nos cuestionamos si seremos capaces de adaptarnos, si seremos reconocidos por los demás y, sobre todo, si seremos capaces de lidiar con los posibles fracasos. Esta resistencia a la transformación personal está tan arraigada que, en ocasiones, preferimos mantenernos en una situación insatisfactoria antes que dar el salto hacia lo nuevo. Uno de los aspectos más difíciles del miedo al cambio es la tendencia a aferrarnos a lo que ya no nos sirve. Sabemos que nuestras relaciones, trabajos o hábitos actuales no nos están llevando a donde queremos estar, pero, por alguna razón, nos resulta más cómodo quedarnos en lo familiar, aunque no sea lo ideal. Es como estar atrapados en una relación tóxica o en un trabajo que no nos satisface, pero no ser capaces de dar el paso para liberarnos por completo. Esta parálisis es el resultado del miedo a lo desconocido, el temor a que lo que venga sea peor que lo que ya tenemos. Sin embargo, lo cierto es que el cambio es una constante en la vida, y resistirse a él solo genera más sufrimiento. Cuando nos negamos a evolucionar, nos condenamos a vivir una vida de insatisfacción y estancamiento. La verdadera transformación personal solo ocurre cuando decidimos abrazar lo nuevo, aceptar la incertidumbre y tomar decisiones valientes que nos saquen de nuestra zona de confort. No hay crecimiento sin cambio, y no hay progreso sin atreverse a dar el primer paso hacia lo desconocido. El miedo al cambio puede adoptar muchas formas. A veces, se disfraza de procrastinación, de indecisión, de dudas constantes sobre lo que es correcto o de esperar el momento perfecto para actuar. Nos decimos a nosotros mismos que aún no estamos listos, que necesitamos más tiempo para prepararnos, pero en realidad lo que estamos haciendo es postergar la inevitable transformación que debe ocurrir en nuestras vidas. La verdad es que nunca estaremos 100% preparados para el cambio. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá riesgos. Pero eso no significa que no debamos actuar. Es importante reconocer que el miedo al cambio no es algo negativo por sí mismo. Es una respuesta natural ante lo desconocido, una protección de nuestra mente que busca preservar nuestra estabilidad emocional. El problema surge cuando este miedo se convierte en un obstáculo paralizante, cuando nos impide tomar decisiones que nos beneficiarían a largo plazo. El truco está en aprender a manejar ese miedo, en reconocerlo y, en lugar de dejar que nos controle, usarlo como una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, que estamos creciendo. Una de las formas más efectivas de superar el miedo al cambio es empezar de a poco. No es necesario dar un gran salto hacia lo desconocido de inmediato. Podemos comenzar con pequeños cambios que nos permitan acostumbrarnos al proceso de adaptación. Si quieres cambiar de trabajo, por ejemplo, no tienes que dejar tu empleo actual sin tener un plan. Puedes empezar investigando otras oportunidades, actualizando tu currículum y contactando a personas del sector que te interese. Estos pequeños pasos te ayudarán a construir confianza y a reducir el miedo que sientes hacia el cambio. Además, es fundamental cambiar nuestra perspectiva sobre el cambio. En lugar de verlo como algo aterrador y descontrolado, podemos empezar a verlo como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. Cada cambio, por pequeño que sea, nos ofrece una lección valiosa. Al adoptar esta mentalidad de crecimiento, nos damos cuenta de que, independientemente del resultado, el cambio siempre nos aporta algo positivo. Puede ser un aprendizaje, una nueva habilidad, una oportunidad para conocer gente o una experiencia que nos permita conocernos mejor a nosotros mismos. El cambio también nos enseña a ser más flexibles y resilientes. Nos ayuda a aprender a adaptarnos a nuevas situaciones,
a desarrollar nuestra creatividad y a ser más abiertos a las sorpresas que la vida tiene para ofrecernos. La vida está llena de giros inesperados, y la capacidad de adaptarnos a ellos es lo que nos permite avanzar. Cuanto más practiquemos el cambio, más fácil será para nosotros abrazarlo de manera natural. En resumen, el miedo al cambio es una barrera psicológica que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es un miedo que podemos superar si aprendemos a manejarlo con valentía y conciencia. El cambio es inevitable y, aunque puede generar incomodidad, también es una puerta abierta hacia nuevas posibilidades. Al liberarnos del miedo al cambio, abrimos el camino hacia la transformación personal y la felicidad duradera. Capítulo 12. La necesidad de complacer a los demás. El precio de la aceptación. En la búsqueda constante de aceptación y amor, muchas veces caemos en la trampa de vivir para los demás en lugar de para nosotros mismos. Esta necesidad de complacer a los demás puede ser una de las más sutiles pero perjudiciales de todas las trampas psicológicas que minan nuestro bienestar. Desde una edad temprana, somos enseñados a buscar la aprobación de quienes nos rodean, ya sea en la escuela, en el hogar o en la sociedad en general. Sin embargo, cuando esta necesidad se convierte en el motor principal de nuestras decisiones y acciones, perdemos nuestra autenticidad y nos alejamos de lo que realmente somos. La raíz de la necesidad de complacer a los demás se encuentra en la búsqueda de pertenencia. Como seres sociales, es natural querer formar parte de un grupo y ser aceptados por él. Esta aceptación nos da un sentido de seguridad, pertenencia y validación. El problema surge cuando comenzamos a anteponer las necesidades y deseos de los demás a los nuestros. Nos convertimos en lo que los demás esperan de nosotros, perdiendo nuestra verdadera esencia en el proceso. El miedo al rechazo es un factor clave que alimenta este comportamiento. El rechazo puede ser doloroso, especialmente cuando proviene de personas importantes en nuestra vida. Por ello, para evitarlo, tratamos de ajustarnos a las expectativas ajenas, con la esperanza de que así seremos aceptados y valorados. Nos convertimos en un reflejo de lo que los demás desean, en lugar de ser una representación fiel de quienes somos realmente. Este comportamiento, aunque aparentemente inofensivo, puede tener consecuencias devastadoras para nuestra salud emocional y mental. Cuando vivimos para complacer a los demás, estamos ignorando nuestras propias necesidades y deseos. Esto crea una desconexión interna que puede llevarnos a sentirnos vacíos, insatisfechos y frustrados. A largo plazo, esta desconexión puede generar una sensación de falta de identidad. Nos preguntamos, ¿quién soy realmente? ¿Y qué quiero en la vida? Porque hemos estado tan centrados en lo que los demás desean de nosotros que hemos dejado de lado nuestras propias aspiraciones. Otro de los peligros de vivir para complacer a los demás es que nos expone a relaciones disfuncionales. Cuando siempre tratamos de hacer felices a los demás, nos ponemos en una posición vulnerable. A menudo, estas relaciones no son equilibradas y, en lugar de ser un intercambio de amor y apoyo mutuo, se convierten en un ciclo de expectativas unilaterales. Las personas que nos rodean pueden acostumbrarse a nuestra disposición para hacer lo que sea necesario para complacerlas, lo que nos lleva a sentirnos atrapados en una dinámica tóxica. La necesidad de complacer a los demás también está estrechamente relacionada con la falta de límites personales. Cuando no sabemos establecer límites claros, permitimos que los demás invadan nuestro espacio, tiempo y energía. Este fenómeno es particularmente común en las relaciones personales y profesionales. A veces, por miedo a decepcionar a los demás, aceptamos tareas, responsabilidades o compromisos que no deseamos o que no son adecuados para nosotros. Este exceso de complacer a los demás puede llevarnos a una sensación de agotamiento, resentimiento y frustración. Además, el deseo constante de complacer a los demás puede afectar nuestra autoestima. Cuanto más dependemos de la validación externa, menos seguros nos sentimos de nuestra propia valía. Nos volvemos vulnerables a la crítica y al juicio ajeno, perdiendo la capacidad de confiar en nuestra propia intuición y juicio. En lugar de tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos, empezamos a actuar desde el miedo y la necesidad de ser aprobados. Esta dependencia emocional puede hacer que nos sintamos incapaces de tomar decisiones por nosotros mismos, lo que limita nuestra autonomía y crecimiento personal. El costo de esta necesidad constante de complacer a los demás es, en última instancia, nuestra paz mental y nuestro bienestar emocional. Cada vez que ponemos las expectativas de los demás por encima de las nuestras, nos estamos alejando más de nuestra verdadera esencia.
Nos convertimos en marionetas de las expectativas ajenas, perdiendo nuestra autenticidad en el proceso. La vida, entonces, deja de ser una expresión genuina de quienes somos y se convierte en una serie de acciones y decisiones tomadas para satisfacer a los demás. ¿Cómo podemos romper con esta trampa psicológica? El primer paso es tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos actuando de cierta manera. ¿Lo estamos haciendo porque realmente queremos ayudar o complacer a esa persona, o lo estamos haciendo para evitar el conflicto o el rechazo? Es importante ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras motivaciones. Una vez que tomemos conciencia de nuestros patrones de comportamiento, podemos comenzar a cambiarlos. Establecer límites saludables es otro paso fundamental. Aprender a decir no sin sentirnos culpables es una habilidad esencial para preservar nuestra energía y bienestar emocional. Es importante recordar que no podemos complacer a todos, y que nuestra valía no depende de la aprobación ajena. Al establecer límites claros, podemos proteger nuestro tiempo y nuestras emociones, lo que nos permite tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos y necesitamos. También es importante fortalecer nuestra autoestima y autoconfianza. Cuanto más seguros estemos de quiénes somos, menos dependemos de la validación externa. Podemos comenzar a practicar la autoaceptación y el autocuidado, reconociendo que somos dignos de amor y respeto sin necesidad de complacer a los demás constantemente. Al hacerlo, cultivamos una sensación de seguridad interna que nos permite tomar decisiones alineadas con nuestros valores y deseos. Por último, debemos recordar que la verdadera aceptación y amor no se basan en lo que hacemos por los demás, sino en quiénes somos en esencia. Las relaciones más saludables y satisfactorias son aquellas en las que ambas partes se aceptan mutuamente tal como son, sin necesidad de cambios forzados o complacer al otro a costa de uno mismo. En lugar de buscar la validación externa, podemos enfocarnos en construir una relación sólida con nosotros mismos, reconociendo nuestras fortalezas y debilidades, y aceptándonos plenamente. Vivir para complacer a los demás es una trampa psicológica que, aunque inicialmente nos puede parecer una forma de conseguir amor y aceptación, a largo plazo nos aleja de nuestra verdadera esencia. Al tomar el control de nuestras decisiones, establecer límites saludables y fortalecer nuestra autoestima, podemos liberarnos de esta necesidad y comenzar a vivir una vida más auténtica y satisfactoria. En última instancia, lo más importante es ser fiel a nosotros mismos, sin importar lo que los demás piensen o esperen de nosotros. Capítulo 13. La autoexigencia extrema, el peso de la perfección. La búsqueda de la perfección es una de las trampas psicológicas más insidiosas y destructivas. En nuestra sociedad actual, cargada de estándares de éxito, belleza y productividad, la presión por ser perfectos está en todas partes. Desde las redes sociales hasta las expectativas laborales, nos vemos constantemente bombardeados por imágenes de vidas impecables, cuerpos esculturales y carreras exitosas. Esta constante comparación puede llevarnos a adoptar una mentalidad de perfeccionismo, una mentalidad que nos impulsa a exigirnos más y más, sin importar el costo que ello tenga para nuestra salud mental, emocional y física. La autoexigencia extrema, originada por el deseo de alcanzar la perfección, nos coloca en una posición donde nunca estamos satisfechos con lo que logramos. Siempre hay algo más que mejorar, algo más que hacer, una tarea más que completar. Este patrón de comportamiento puede llevarnos a la constante insatisfacción, ya que, por definición, la perfección es algo inalcanzable. Nadie puede ser perfecto en todo momento. Sin embargo, al establecer estándares tan elevados, nos condenamos a una espiral interminable de esfuerzo sin fin, de autocastigo y frustración. Una de las principales características de la autoexigencia extrema es la incapacidad de celebrar los logros. A pesar de nuestros éxitos, siempre hay una voz interna que nos dice que podríamos haber hecho más, que aún no hemos alcanzado el nivel que esperábamos. Por ejemplo, si logramos un ascenso en el trabajo, en lugar de disfrutar el logro, nos centramos en lo que aún nos falta o en las expectativas que no hemos cumplido. Esta actitud nos priva de la satisfacción que proviene de reconocer nuestros propios méritos y nos mantiene atrapados en una constante carrera hacia un ideal inalcanzable. Además, la autoexigencia extrema puede manifestarse de muchas formas, desde el perfeccionismo en el ámbito laboral hasta la obsesión por la apariencia física o el rendimiento en otras áreas de la vida. Las personas que se someten a una constante autoevaluación, comparándose constantemente con los demás, corren el riesgo de perder su identidad.
Se convierten en esclavos de una versión idealizada de sí mismos, una versión que, por supuesto, nunca puede ser alcanzada. Esto genera una desconexión entre lo que realmente somos y lo que creemos que debemos ser. El perfeccionismo también tiene un impacto negativo en la salud mental. La constante presión por alcanzar estándares inalcanzables puede generar niveles elevados de estrés, ansiedad y, en algunos casos, depresión. Al no permitirnos cometer errores, nos convertimos en nuestra peor crítica. La autocrítica excesiva puede desgastarnos emocionalmente y limitarnos en nuestro crecimiento personal. Nos volvemos tan enfocados en evitar el fracaso que nos paralizamos ante la posibilidad de cometer un error. Esto nos impide intentar nuevas experiencias, tomar riesgos o, simplemente, disfrutar del proceso. Además, la autoexigencia extrema no solo afecta nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también tiene un impacto negativo en nuestras relaciones con los demás. Cuando nos exigimos demasiado a nosotros mismos, tendemos a esperar lo mismo de los demás. Si nos sentimos frustrados por no alcanzar la perfección, es probable que proyectemos esa frustración sobre las personas cercanas, esperando que también sean perfectas en todo momento. Esto puede generar tensiones en las relaciones personales, ya que nadie es capaz de cumplir con expectativas tan estrictas de manera constante. Otra de las consecuencias más graves de la autoexigencia extrema es la procrastinación. La ansiedad por no hacer algo perfectamente puede llevarnos a posponer tareas o decisiones importantes. La idea de que no estamos listos o que no podemos hacer algo a la perfección nos paraliza, lo que nos lleva a retrasar las cosas una y otra vez. Este ciclo de procrastinación no solo afecta nuestra productividad, sino que también aumenta los niveles de ansiedad y estrés, creando una espiral de autocrítica y frustración. Es fundamental entender que el perfeccionismo no es solo una búsqueda de la excelencia, sino una trampa que nos aleja de la aceptación de la imperfección. Los errores, las fallas y las imperfecciones son parte intrínseca del proceso de aprendizaje y crecimiento. Son esos momentos de vulnerabilidad los que nos enseñan lecciones valiosas y nos permiten desarrollarnos como personas. La verdadera satisfacción no proviene de lograr la perfección, sino de abrazar nuestras imperfecciones y aprender de ellas. ¿Cómo podemos liberarnos de la trampa del perfeccionismo? El primer paso es cambiar nuestra perspectiva sobre el error. En lugar de ver los errores como fracasos, podemos comenzar a verlos como oportunidades de aprendizaje. Al aceptar que cometer errores es parte del proceso de crecer, dejamos de temerle al fracaso y, en cambio, nos sentimos más libres para tomar riesgos y explorar nuevas oportunidades. La clave está en entender que la perfección no es un destino, sino una ilusión, y que lo verdaderamente valioso es el viaje y el aprendizaje que ocurre a lo largo de él. Además, es importante comenzar a practicar la autocompasión. En lugar de ser nuestro propio crítico implacable, podemos aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión. La autocompasión implica ser conscientes de nuestras debilidades sin juzgarnos severamente por ellas. Nos permite aceptar que no somos perfectos y que está bien cometer errores, ya que esos errores son parte de lo que nos hace humanos. Practicar la autocompasión nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejorando nuestra salud emocional. Otra estrategia efectiva es establecer metas realistas y alcanzables. En lugar de apuntar a la perfección, podemos enfocarnos en mejorar gradualmente, reconociendo nuestros logros, por pequeños que sean, y celebrándolos. Establecer metas alcanzables nos permite avanzar de manera constante sin caer en la trampa de la frustración constante por no ser suficientemente buenos. Finalmente, debemos aprender a disfrutar del proceso, no solo del resultado. La perfección a menudo se enfoca solo en el final de un proyecto o en el logro de un objetivo. Sin embargo, la verdadera satisfacción proviene de disfrutar cada paso del camino, de aprender y crecer en el proceso. Cuando nos enfocamos en el viaje en lugar de en el destino, descubrimos que la perfección es solo una ilusión, y lo que realmente importa es ser la mejor versión de nosotros mismos en cada momento. En resumen, la autoexigencia extrema es una trampa psicológica que nos aleja de la paz interior y de nuestra verdadera autenticidad. La búsqueda de la perfección puede llevarnos a una vida de constante insatisfacción, estrés y ansiedad. Al cambiar nuestra perspectiva sobre el error, practicar la autocompasión y establecer metas realistas, podemos liberarnos de esta trampa y vivir de manera más auténtica y equilibrada. La perfección no es el objetivo, sino el proceso de aprender y crecer a lo largo del camino. Capítulo 14. La falta de límites.
cómo la ausencia de barreras personales afecta tu bienestar. En la vida, los límites son esenciales. Nos permiten proteger nuestras emociones, tiempo y energía, y garantizan que podamos mantener relaciones saludables y equilibradas. Sin embargo, muchas veces, por diversas razones, no sabemos cómo establecerlos o los ignoramos completamente, lo que puede traer consigo consecuencias perjudiciales para nuestra salud mental y emocional. La falta de límites se manifiesta de distintas formas, desde ceder constantemente a las demandas de los demás, hasta permitir que nuestras propias necesidades y deseos sean siempre los últimos en la lista de prioridades. Esta carencia de barreras no solo nos hace vulnerables, sino que también puede llevarnos a sentirnos agotados, resentidos y, eventualmente, desconectados de quienes realmente somos. En muchos casos, las personas que no establecen límites claros son las más propensas a caer en la trampa de la complacencia constante. La creencia de que debemos estar siempre disponibles para los demás, que debemos decir sí a todas las solicitudes o peticiones, surge de una necesidad de aceptación y validación externa. Si bien es natural querer ayudar a los demás, cuando no tenemos límites saludables, comenzamos a sacrificar nuestras propias necesidades por complacer a los demás, sin darnos cuenta de que esto eventualmente erosiona nuestra capacidad de ser felices y sentirnos realizados. El no saber decir no puede resultar especialmente destructivo. Muchas veces, nos cuesta rechazar a los demás por temor al conflicto, al rechazo o a ser percibidos como egoístas. No obstante, esta incapacidad de establecer límites claros puede llevarnos a sentirnos atrapados, resentidos y a desarrollar una dependencia emocional poco saludable con quienes nos rodean. Si constantemente ponemos las necesidades de otros por encima de las nuestras, podemos perder nuestra propia identidad y empezar a vivir según las expectativas ajenas, en lugar de seguir nuestro propio camino y deseos. El impacto de la falta de límites no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos. Cuando no establecemos límites claros, nos resulta más difícil encontrar tiempo para cuidarnos, descansar y recargar energías. La falta de espacio para la autorreflexión o el autocuidado nos puede llevar a una vida de estrés constante, donde nos sentimos atrapados en un ciclo de demandas externas sin poder encontrar un respiro. Este agotamiento emocional puede desencadenar en ansiedad, depresión y una sensación generalizada de vacío. El concepto de límites, sin embargo, no se refiere solo a lo que aceptamos o no de los demás, sino también a lo que permitimos que entre en nuestra mente. Las influencias externas, ya sean críticas destructivas, expectativas poco realistas o pensamientos negativos, deben ser gestionadas de manera consciente. Es esencial que aprendamos a protegernos no solo de las demandas de los demás, sino también de nuestras propias voces internas que nos dicen que no somos suficientes o que debemos esforzarnos más allá de lo saludable. Además, es importante entender que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado y respeto hacia uno mismo. Los límites saludables son necesarios para mantener relaciones auténticas, basadas en el respeto mutuo. Cuando no sabemos dónde terminamos nosotros y comienza el otro, corremos el riesgo de perder el respeto por nuestras propias necesidades y deseos, lo que puede generar un ciclo de desajuste emocional. Las personas que no establecen límites claros suelen ser más propensas a experimentar estrés, fatiga emocional y conflictos interpersonales. La ansiedad por complacer a los demás puede nublar nuestro juicio, llevándonos a tomar decisiones que no están alineadas con nuestras verdaderas necesidades. Esto crea una disonancia interna que, con el tiempo, puede generar una sensación de insatisfacción generalizada con nuestra vida. Una de las razones por las cuales las personas tienen dificultades para poner límites es el miedo al rechazo o al conflicto. En muchas culturas, se valora la conformidad y la armonía en las relaciones, lo que lleva a la creencia de que no debemos decepcionar a los demás. Este miedo puede ser paralizante, especialmente si hemos crecido en un entorno donde el valor de la relación dependía de nuestra capacidad para agradar o complacer. Sin embargo, el miedo a los conflictos no debe ser una excusa para renunciar a nuestra propia paz interior. Es esencial entender que los límites no solo se establecen en las interacciones con los demás, sino también en nuestra relación con el tiempo. El tiempo es un recurso limitado y precioso, y saber poner límites sobre cómo lo gastamos es crucial para nuestro bienestar. Aprender a decir no a ciertas actividades o compromisos nos permite hacer espacio para lo que realmente importa. Nuestras pasiones, nuestras relaciones significativas y, sobre todo, nuestro bienestar emocional.
Establecer límites implica también la habilidad de priorizar nuestras necesidades. Si bien es importante ser generoso y altruista, también es necesario ser conscientes de que no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos tomamos el tiempo para nutrirnos a nosotros mismos, no podremos ofrecer lo mejor de nosotros a los demás. El autocuidado, en este sentido, debe ser visto como una necesidad, no como un lujo. El proceso de establecer límites es una habilidad que se puede aprender. El primer paso es ser consciente de nuestra tendencia a decir sí cuando queremos decir no. Esto implica reconocer nuestras emociones y pensamientos, y estar dispuestos a defender nuestras necesidades sin sentirnos culpables. A menudo, el sentimiento de culpa surge cuando creemos que al establecer un límite estamos siendo egoístas o poco generosos. Sin embargo, este es un malentendido fundamental. Establecer límites claros no es un acto de egoísmo, sino una muestra de amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. La práctica de establecer límites saludables requiere tiempo y paciencia. Es un proceso que puede generar incomodidad al principio, ya que estamos rompiendo con patrones establecidos de comportamiento. No obstante, con el tiempo, aprenderemos a reconocer lo que es mejor para nosotros, y nuestras relaciones con los demás se volverán más equilibradas y auténticas. Ser firmes en nuestros límites nos da la libertad de vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Para empezar, es útil reflexionar sobre las áreas de nuestra vida en las que necesitamos establecer límites más claros. ¿En qué situaciones nos sentimos sobrepasados o agotados? ¿Qué personas o circunstancias están contribuyendo a nuestra sensación de agotamiento? Al identificar estos puntos, podemos empezar a practicar decir no de manera firme pero respetuosa. En resumen, la falta de límites es una trampa psicológica que puede tener un impacto negativo en nuestra salud emocional y nuestras relaciones interpersonales. La incapacidad de establecer barreras claras nos hace vulnerables al agotamiento, la frustración y el resentimiento. Aprender a poner límites es fundamental para proteger nuestro bienestar. Mantener relaciones equilibradas y vivir de manera más auténtica. No se trata de ser egoístas, sino de reconocer que, para cuidar de los demás, primero debemos cuidar de nosotros mismos. Capítulo 15. La búsqueda constante de validación. Cómo la necesidad de aprobación externa socava tu autoestima. A lo largo de la vida, todos experimentamos momentos en los que buscamos el reconocimiento y la validación de los demás. Es una parte natural de la experiencia humana querer ser vistos, apreciados y aceptados. Sin embargo, cuando esta búsqueda de validación se convierte en una necesidad constante, comienza a afectar negativamente nuestra autoestima y nuestra paz interior. La necesidad de aprobación externa se presenta cuando sentimos que nuestra valía como personas depende de lo que los demás piensen de nosotros. En lugar de encontrar satisfacción y seguridad en nuestra propia identidad, buscamos validación en los elogios, el reconocimiento o el acuerdo de las personas que nos rodean. Esta dependencia constante de la aprobación externa puede llevarnos a un ciclo interminable de ansiedad, inseguridad y frustración. El principal problema con la búsqueda constante de validación es que nuestra autoestima queda en manos de factores externos, que son incontrolables y cambiantes. Las personas pueden ser impredecibles en sus reacciones, y lo que hoy nos parece un elogio puede convertirse mañana en una crítica. De esta forma, nuestra confianza en nosotros mismos se vuelve frágil, porque depende de la opinión de los demás en lugar de nuestra propia autoaceptación. A menudo, este deseo de validación se manifiesta en la necesidad de agradar a todos. Nos sentimos incómodos con la idea de ser rechazados o no ser aprobados, por lo que nos esforzamos por complacer a los demás, incluso si eso significa poner en segundo plano nuestras propias necesidades y deseos. Nos convertimos en personas que dicen sí cuando realmente quieren decir no, solo para evitar el conflicto o la desaprobación. Esta constante necesidad de aprobación no solo afecta nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. Si nuestra autoestima se basa únicamente en lo que otros piensan, nunca nos sentiremos realmente seguros ni satisfechos. Al buscar la validación externa, perdemos la conexión con nuestra verdadera identidad y comenzamos a definirnos en función de lo que los demás esperan de nosotros. Además, este enfoque hacia la validación externa puede hacernos vulnerables a las críticas. Cuando vivimos bajo la presión constante de cumplir con las expectativas ajenas, cada palabra negativa o comentario crítico puede sentirse como un golpe directo a nuestra autoestima. Nos volvemos sensibles a las opiniones de los demás,
incluso si no tienen fundamento o no nos afectan directamente. La sociedad moderna, especialmente a través de las redes sociales, ha exacerbado esta necesidad de validación. Las plataformas digitales proporcionan una constante fuente de retroalimentación en forma de me gusta, comentarios y seguidores. Sin embargo, esta validación es efímera y superficial. Aunque puede ser agradable recibir un cumplido o una aprobación virtual, esta validación no se traduce en una satisfacción profunda ni en una mejora real de nuestra autoestima. De hecho, la búsqueda continua de estos likes puede crear una sensación de vacío y ansiedad, ya que siempre estamos esperando más reconocimiento para sentirnos completos. El miedo al juicio de los demás es una de las principales razones por las que buscamos constantemente su aprobación. Vivir con el temor constante de ser criticados o no ser aceptados por quienes nos rodean genera una sensación de inseguridad. Este miedo nos puede llevar a hacer cosas que no reflejan nuestros verdaderos deseos o principios, simplemente para encajar o evitar el rechazo. Sin embargo, la verdadera libertad emocional y mental solo se encuentra cuando dejamos de depender de la aprobación de los demás para validarnos. Este proceso de liberación comienza con el entendimiento de que nuestra valía no está determinada por lo que los demás piensen de nosotros, sino por lo que nosotros mismos creemos y sentimos. Al construir una autoestima sólida desde dentro, podemos empezar a vivir auténticamente, sin la constante necesidad de complacer o buscar aprobación. La autoaceptación es la clave para romper el ciclo de dependencia emocional. Esto implica reconocer y abrazar nuestras fortalezas y debilidades, aceptarnos tal como somos, sin la necesidad de validación externa. La autoaceptación no significa conformarse con nuestra situación o dejar de crecer, sino más bien reconocer nuestra dignidad intrínseca como seres humanos. Cuando dejamos de buscar validación en los demás, podemos empezar a vivir con mayor confianza y libertad. Es importante comprender que no hay nada de malo en recibir elogios o reconocimiento. Sin embargo, el problema surge cuando basamos nuestra autoestima en estos factores externos. Cuando nos permitimos ser definidos únicamente por la opinión de los demás, estamos dando poder a factores fuera de nuestro control. La verdadera fuerza radica en ser capaces de validar nuestras propias experiencias, logros y características, sin necesidad de la aprobación constante de los demás. Para superar la necesidad de validación externa, es fundamental empezar a cuestionar las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Qué nos hace sentir valiosos? ¿Es el reconocimiento de los demás o nuestra propia satisfacción interna con lo que somos? Al reflexionar sobre estas preguntas, podemos comenzar a reconstruir una base sólida de autoestima que no dependa de los demás, sino de nuestra propia aceptación y amor propio. Otro aspecto importante es aprender a reconocer cuando estamos buscando la validación de manera destructiva. A veces, puede ser útil hacer una pausa y preguntarnos si nuestras acciones están motivadas por el deseo de complacer a los demás o por el deseo genuino de hacer algo que nos haga sentir bien. La clave está en ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras motivaciones más profundas. La práctica de la gratitud también puede ser un poderoso antídoto contra la búsqueda constante de validación externa. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y en lo que ya hemos logrado, podemos cultivar una sensación de satisfacción y aprecio por nuestra propia vida. La gratitud nos ayuda a valorar nuestra experiencia de vida y a dejar de depender de los elogios o reconocimientos externos para sentirnos completos. Finalmente, para liberarnos de la necesidad de validación externa, debemos aprender a confiar en nuestra intuición y nuestras decisiones. A menudo, nos dejamos influir por la opinión de los demás porque creemos que ellos tienen la respuesta correcta. Sin embargo, cada uno de nosotros posee un conocimiento interno y una sabiduría que nos guían en la toma de decisiones. Al fortalecer nuestra relación con nosotros mismos y confiar en nuestro juicio, podemos empezar a liberarnos de la presión de agradar a los demás. En resumen, la búsqueda constante de validación externa puede ser una trampa psicológica que socava nuestra autoestima y nos impide vivir de manera auténtica. Al aprender a valorarnos a nosotros mismos, a aceptarnos sin depender de la aprobación ajena, podemos recuperar nuestra confianza y vivir de manera más plena. La verdadera validación proviene de dentro, y solo cuando aprendemos a confiar en nuestra propia valía podemos liberarnos de la necesidad constante de complacer a los demás. Capítulo 16. El miedo al fracaso. ¿Cómo paraliza tu crecimiento personal? El miedo al fracaso es una de las emociones más poderosas que puede gobernar nuestras vidas. En mayor o menor medida, todos experimentamos miedo al fracasar, ya sea en nuestra carrera, relaciones,
metas personales o proyectos que nos apasionan. Este miedo, si no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en una barrera invisible que limita nuestras oportunidades de crecimiento y desarrollo. En lugar de avanzar hacia nuestras metas, nos quedamos estancados, atrapados en una parálisis que nos impide hacer lo que realmente queremos hacer. El miedo al fracaso no solo se basa en la posibilidad de que algo salga mal, sino también en el juicio de los demás. Desde una edad temprana, somos condicionados a evitar el fracaso, ya que a menudo se asocia con la vergüenza, la humillación o la desvalorización. En las escuelas, en el trabajo y en nuestras relaciones, se nos enseña que el fracaso es algo a evitar a toda costa. Sin embargo, este enfoque nos priva de una de las experiencias más fundamentales para el crecimiento personal: aprender de nuestros errores. El miedo al fracaso se alimenta de creencias limitantes que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o capaces de alcanzar nuestras metas. Estas creencias, formadas a lo largo del tiempo a partir de nuestras experiencias pasadas y las expectativas sociales, se convierten en los muros invisibles que nos rodean, impidiéndonos actuar. En lugar de tomar riesgos y enfrentarnos a nuevos desafíos, preferimos quedarnos en la zona de confort, donde es más seguro, aunque menos gratificante. Uno de los mayores problemas del miedo al fracaso es que nos hace ver los errores como algo negativo y definitivo. Cuando algo no sale como esperábamos, podemos caer en la trampa de pensar que eso define nuestra capacidad o valía. Sin embargo, el verdadero fracaso no reside en caer, sino en no levantarse, en no aprender de los errores y seguir adelante. Cada error es una oportunidad de aprendizaje, y cada paso en falso puede ser la base de un futuro éxito si somos capaces de ajustarnos y seguir intentándolo. Este temor al fracaso se puede manifestar de diversas maneras. Una de las formas más comunes es la procrastinación. El miedo a que un proyecto no salga bien puede llevarnos a posponer la acción, a evitar enfrentarnos a lo que tememos. La procrastinación, lejos de ser una simple falta de disciplina, es en muchos casos una manifestación del miedo al fracaso. La mente, al no querer enfrentarse al posible dolor o a la decepción, opta por la evasión, lo que solo perpetúa el ciclo de no hacer nada y sentir que no estamos avanzando. Otro efecto perjudicial del miedo al fracaso es la autocrítica destructiva. Cuando algo no sale como esperábamos, es común que nos castiguemos, diciendo cosas como soy un fracaso o nunca voy a lograrlo. Este tipo de pensamientos solo refuerzan el miedo y nos hacen dudar de nuestras capacidades. Nos atrapamos en un ciclo de negatividad que nos hace sentir incapaces de seguir adelante. La autocrítica, cuando no se gestiona, puede convertirse en un enemigo interno que nos sabotea en lugar de impulsarnos hacia el crecimiento. El miedo al fracaso también está estrechamente relacionado con la perfección. Muchas personas que temen fracasar sienten la necesidad de que todo salga perfectamente bien en el primer intento. Este afán por la perfección no solo es irreal, sino que también crea una presión interna tan grande que termina paralizando nuestras acciones. Si creemos que no podemos hacerlo perfectamente, preferimos no intentarlo. Sin embargo, el perfeccionismo nunca ha sido la clave del éxito. Lo importante es tomar acción, aprender de los errores y seguir avanzando. Es esencial cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable, debemos aprender a verlo como una parte natural del proceso de crecimiento. Las personas exitosas no son aquellas que nunca fracasan, sino las que fracasan y se levantan una y otra vez, cada vez más fuertes y sabias. La clave está en persistir, en no rendirse ante las adversidades. La resiliencia, la capacidad de adaptarse y seguir adelante, es una habilidad fundamental para superar el miedo al fracaso. Un enfoque útil para superar este miedo es redefinir lo que significa fracaso. El fracaso no es un reflejo de nuestra valía personal, es simplemente un paso más en el camino hacia el éxito. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de ajustar nuestro enfoque, aprender nuevas lecciones y mejorar nuestras estrategias. Si cambiamos nuestra mentalidad de temer al fracaso a aprovechar el fracaso como una lección, podemos liberarnos de su poder paralizante. La acción es otro antídoto contra el miedo al fracaso. A menudo, cuando evitamos actuar por miedo, el problema parece mucho más grande y abrumador de lo que realmente es. Al tomar pequeñas acciones y avanzar, incluso si no sabemos exactamente lo que deparará el futuro, empezamos a disipar el miedo. La acción, por más pequeña que sea, nos da la confianza de que podemos manejar las situaciones y los desafíos que se nos presenten. Cuanto más actuamos,
menos poder tiene el miedo sobre nosotros. El apoyo social también juega un papel crucial en superar el miedo al fracaso. Hablar con otras personas que han enfrentado dificultades similares puede ser muy liberador. El simple acto de compartir nuestras preocupaciones con amigos, mentores o colegas nos permite ver que no estamos solos. Además, escuchar las historias de aquellos que han superado sus propios fracasos puede inspirarnos a seguir adelante y a tomar riesgos que antes parecían inalcanzables. Es importante entender que no estamos destinados a vivir en un estado constante de miedo al fracaso. A medida que enfrentamos nuestros miedos, podemos empezar a construir una mentalidad de crecimiento, donde el fracaso es solo una herramienta más para mejorar. Al adoptar este enfoque, podemos transformar nuestra vida y dar paso a una nueva era de oportunidades, resiliencia y, sobre todo, autenticidad. El miedo al fracaso no es algo que podamos eliminar por completo, pero sí podemos aprender a manejarlo de manera efectiva. Al aceptar el fracaso como parte de la vida y al entender que nuestros errores no nos definen, podemos liberar todo nuestro potencial. La clave es dar el primer paso. Aprender de los fracasos y seguir adelante con la certeza de que cada intento nos acerca más a nuestros sueños. Capítulo 17. Rompiendo las cadenas del miedo y liberando tu potencial. Al llegar al final de este viaje de descubrimiento sobre los errores psicológicos que nos afectan, nos encontramos con una verdad ineludible. El miedo es el principal obstáculo que nos separa de la vida plena que deseamos. A lo largo de estos capítulos hemos explorado cómo el miedo al rechazo, a la imperfección, al fracaso y a las críticas externas nos mantiene atrapados en una cárcel emocional de la que es difícil escapar. Sin embargo, el poder para romper estas cadenas siempre ha estado dentro de nosotros. La libertad está al alcance de nuestra mano, solo necesitamos aprender a reconocer los miedos y enfrentarlos con valentía. Este capítulo final no se trata solo de entender los miedos que hemos identificado a lo largo del libro, sino de cómo liberarnos de ellos para siempre. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que todo lo que hemos aprendido puede transformarse en una herramienta poderosa para construir la vida que deseamos. Porque, al final, el miedo solo tiene poder si le damos poder sobre nosotros. La clave para romper las cadenas del miedo reside en la aceptación y la acción. Aceptar que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, pero que no debe dictar nuestras decisiones, es el primer paso para liberarnos de su influencia. El miedo no desaparece, pero al entenderlo y al cambiar nuestra relación con él, podemos actuar a pesar de su presencia. Aceptar que el miedo forma parte del proceso de crecimiento nos permite ver el desafío como una oportunidad, y no como una amenaza. Lo siguiente es actuar. Las acciones que tomamos, incluso las más pequeñas, son las que nos permitirán desmantelar la prisión que el miedo ha construido a nuestro alrededor. Al igual que una cadena se rompe con pequeños golpes repetidos, cada paso que damos hacia lo desconocido, cada vez que decidimos actuar a pesar del miedo, debilita las cadenas que nos atan. Es solo al movernos, al tomar la iniciativa, que comenzamos a ver que los miedos no son tan grandes como pensábamos. Y, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que el miedo era solo un obstáculo mental, no una barrera física. El miedo a lo desconocido es otro de los grandes temores que se interponen en el camino hacia nuestra liberación. La vida está llena de incertidumbre, y el deseo de controlar todos los aspectos de nuestro destino puede generar una parálisis que nos impide avanzar. Sin embargo, la incertidumbre es también el terreno donde la magia ocurre. Es en lo incierto donde surgen las oportunidades más grandes. Si dejamos de ver la incertidumbre como algo que debemos evitar y comenzamos a verla como un espacio lleno de posibilidades, nuestra perspectiva cambia por completo. La vida no es un camino recto ni predecible, sino una aventura que nos invita a tomar riesgos y abrazar lo que viene, sin importar cuán incierto sea. Para muchos de nosotros, los errores y fracasos pasados son los fantasmas que seguimos arrastrando. Es importante recordar que el pasado no tiene poder sobre nosotros a menos que lo permitamos. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, tiene un valor intrínseco, el de enseñarnos algo nuevo. Los errores del pasado no son la definición de lo que somos ni de lo que seremos en el futuro. Si aprendemos de ellos y los usamos como trampolines para avanzar, podemos transformar nuestra historia en una fuente de poder y no en una carga. El miedo al fracaso solo desaparece cuando entendemos que cada error es simplemente una lección que nos acerca más a nuestros objetivos. Otro aspecto clave para romper las cadenas del miedo es la conexión con nuestro propósito. A menudo,
El miedo se convierte en un obstáculo más grande cuando no tenemos claridad sobre lo que realmente queremos lograr en la vida. Cuando nos alineamos con nuestro propósito, el miedo pierde su poder. La pasión por lo que hacemos, la motivación interna que nos impulsa, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos con valentía. Cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos, el miedo se convierte en una parte natural del camino, pero no un obstáculo insuperable. Con cada paso hacia nuestro propósito, el miedo se va disipando, y nuestra confianza crece. Es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen en este proceso. A menudo, el miedo al rechazo y a la crítica externa es tan fuerte que nos impide ser auténticos. Buscar la validación de los demás puede ser una trampa, porque nos aleja de nuestra verdadera esencia. En cambio, debemos buscar la compañía de aquellos que nos alientan a ser nosotros mismos, a arriesgar, a fallar y a levantarnos. La influencia positiva de un círculo de apoyo puede darnos la confianza necesaria para dar esos pequeños pasos hacia la libertad emocional. Romper las cadenas del miedo es un proceso gradual, no un evento de un solo día. Cada día es una oportunidad para desafiar nuestros temores y expandir nuestros límites. Es importante ser pacientes con nosotros mismos, reconocer que la perfección no existe, y que el verdadero progreso radica en el esfuerzo constante por avanzar. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero con el tiempo aprenderemos a vivir con él, a convivir con su presencia sin dejar que nos gobierne. Al final, la verdadera libertad llega cuando somos capaces de tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos, y no en lo que tememos. En conclusión, al liberarnos de los errores psicológicos que nos han limitado, podemos comenzar a vivir una vida plena, auténtica y llena de posibilidades. El miedo, la duda y la inseguridad son solo sombras que desaparecen cuando decidimos enfrentarlas con valentía. La libertad está en nuestras manos, y el primer paso para alcanzarla es decidir que ya no dejaremos que el miedo nos controle. Desafiar nuestros temores es el camino hacia el verdadero poder personal, y solo cuando rompemos estas cadenas podemos liberar nuestro potencial y vivir la vida que merecemos. Te invito a que sigas este camino con coraje, con paciencia, y sobre todo, con la convicción de que el poder para cambiar tu vida siempre ha estado dentro de ti. El miedo puede estar presente, pero nunca más será el que determine tu destino. La libertad es tuya para abrazar. Gracias por haber acompañado este recorrido hacia el autoconocimiento y la liberación personal. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a apoyar el canal Audiomentores para que juntos sigamos explorando temas que nos ayuden a crecer y evolucionar. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido valioso para ti. Nos vemos en el próximo capítulo.